Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, shalom, bendiciones a todo, paz de Dios sobre cada uno, en cada hogar, los que están ahí conectados. ¿Quién te habla? Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel, aquí en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábado, culto de Shabbat, reposo de Dios, a las 16 horas. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos en este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Gloria al Señor, son las 14 y 14 minutos de la tarde aquí en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. 14:09 la temperatura y 63% la humedad. Hace mucho frío. Realmente en la ciudad de Paso de los Libres está frío. El sol está lindo, pero está frío, la temperatura está bien fría, a pesar de que todavía no entramos en invierno, pero ya estamos como quien dice y a quien le gusta el invierno, disfrutando del frío. Bueno, gloria al Señor, sean todos bienvenidos los que están ahí conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que están conectados en TikTok, los que van a mirar en diferido el programa, que después lo paso en otras páginas que tengo, YouTube, Valeria Berbergi, también en Facebook, Valeria Berbergi, así que en todas esas páginas me podés encontrar, siempre predicando la Torá de Dios, enseñando la palabra de Dios desde el contexto hebreo, ¿sí? Y por supuesto la restauración de Israel, que es un hecho en este tiempo. Yahshua viene por su pueblo, pero antes, por supuesto, es revelada su Torá para todo el mundo y para todos aquellos dispersos por las naciones de la tierra, como dice su palabra. Gloria al Señor, bendigo a Jorge, mi operador, que me acompaña en este momento. Gloria a Dios y a su familia. Dios bendiga su casa y su familia. Gloria al Señor. Y también, por supuesto, a Maricia y Roberto Antuch, los directores de la radio, que en este tiempo han abierto las puertas para poder estar aquí compartiendo contigo la palabra del Señor, para poder bendecir tu vida. Bendigo su vida porque ellos son de bendición en esta ciudad. Hace más de 40 años con esta emisora maravillosa que transmite la comunicación y, por supuesto, también entretenimiento, música y todo, y en este tiempo con nosotros la palabra de Dios y todo lo que hace a que estemos siempre con una esperanza, o también, por supuesto, disfrutando de una buena música y recibiendo las noticias necesarias para el día a día en esta ciudad. Así que bendiciones a ellos, a Maricia y Roberto Antús, gloria al Señor, que Dios bendiga sus vidas. A cada uno de los que están ahí conectados, como te decía, gloria al Señor. Estamos ya hoy día martes, ¿sí? Día martes 10 de junio, ya vamos avanzando en el mes, ¿sí? del calendario greco-romano, porque también estamos, por supuesto, guardando lo que es Rosh Kodesh, el calendario hebreo, ¿sí? Con respecto a, mejor dicho, bíblico, ¿sí? Porque el hebreo realmente tiene otro comienzo, ¿verdad? Lo que guardan nuestros hermanos judíos, ellos tienen otro comienzo, lo que es del año, pero el calendario bíblico comienza el año en Nisan. Muy bien, gloria al Señor, así que damos gracias a Dios en este momento, con, por supuesto, una oración para poder bendecir este programa y esta clase que vamos a dar hoy, el último capítulo del libro de Oseas. Ya hemos hablado de los 13 capítulos anteriores, realmente están ahí todos los estudios subidos ya en las páginas, como te decía, tanto en YouTube como en Facebook y en TikTok. Están ahí algunos cortos, sí, en TikTok, pero en YouTube y en Facebook están todos los programas.
Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en este momento te doy gracias por permitirme estar aquí, Señor, por bendecir, Señor, a aquel que tiene un corazón dispuesto para recibir tu palabra en esta hora, Padre. Te pido que bendigas, Señor, con tu presencia y tu Espíritu Santo. Acompañe, Señor, en este tiempo de programa de estudio, Padre, de tu palabra, Señor. Padre maravilloso, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ella viene a cortar y a derribar todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia que es Yeshua HaMashiach, Cristo el Mesías. Gloria al Señor, Padre. Dios mío, te doy gracias y pido, Padre, que envíe tus ángeles poderosos, guardianes, custodios, Señor, como dice tu palabra, que los ángeles ejecutan tu palabra obedeciendo a la voz de tus preceptos. Siempre que enviamos una promesa delante de nosotros, los ángeles lo van a ejecutar porque ellos escuchan la voz de tus preceptos. Padre soberano, te doy gracias, te pido, Señor, que bendiga, Señor, Dios mío, Padre, a cada uno de los que están en sus hogares, Padre Santo, que les alcance tu misericordia, tu verdad y tu gracia, tu sanidad, tu liberación, tu provisión, Padre. Aquellos que están, Señor, necesitados de alguna u otra manera, sean, Señor, bendecidos, prosperados, Señor, y suplidos en todas sus necesidades en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Padre maravilloso, te doy gracias, bendice esta ciudad, esta provincia, esta nación de Paso de los Libres Corrientes Argentina. Te pido que bendiga a todas las naciones de la tierra y a Israel y a Jerusalén y a todas las naciones, Padre, que los bendiga, Padre Santo. Te pido que en este tiempo, Padre, traiga una liberación para tu pueblo, Señor Dios mío, poderoso Rey, porque tú eres el Dios de Israel, como dice tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar porque ya hemos escuchado alabanza, ya hemos estado aquí escuchando, por supuesto, los auspiciantes del programa que también hacen parte de lo que es este tiempo, ¿sí? Bendiciendo con su, es una ofrenda, sí, el tema de la publicidad para el programa, porque esto también requiere de algún, ¿cómo se dice?, provisión económica, ¿verdad?, para estar aquí, y agradezco a los auspiciantes que bendicen este programa para poder estar, ¿sí? Gloria al Señor. Así que a Itatí, gloria al Señor, a Domingo, Ana, Itatí, Antonio, que bendicen este programa, gloria a Dios, a Natalia, gloria al Señor, que Dios bendiga sus vidas, Margarita, y a los pastores Laura y Rafael Guiñazú, gloria al Señor, que Dios bendiga sus vidas, a Néstor y Daniela también con su clínica así odontológica aquí en Paso de los Libres Corrientes, gloria al Señor, que Dios bendiga, y a todos los que hacen parte sí de este tiempo, y que por supuesto muchas veces ellos no tienen la necesidad de hacer la publicidad porque están años en esta ciudad, pero qué interesante que hacen parte bendiciendo, ¿sí? Haciendo una ofrenda para bendecir y para poder estar aquí en este tiempo. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a comenzar, como te decía, en el capítulo 14. Ayer hemos dado así como una leída muy, muy leve, muy por arriba, porque terminamos el capítulo 13 del libro de Oseas, y hoy vamos a comenzar, pero vamos a volver nuevamente a hablar un poquito del el versículo 1 del capítulo 14 de Oseas, para comenzar y terminar bien hoy el capítulo 14, ¿sí? Y justamente el título de este capítulo dice: súplica a Israel para que vuelva a Yahweh. Y esto es interesante porque yo decía justamente ayer como el Señor exhorta a Israel en todo tiempo, sí, que se vuelva, y ya aquí al final ya es diferente, más que una exhortación es una súplica: vuélvete a mí porque yo te voy a bendecir. Y yo comparaba ayer con el matrimonio, ¿verdad? Cuando ambos, tanto el hombre o la mujer, porque ambos pueden llegar a caer en adulterio, nadie está libre de una situación semejante, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero puede pasar, ha pasado en muchos matrimonios. Y muchas veces la persona que es inocente en la traición, muchas veces llega a suplicar a la otra persona que se quede, ¿sí? Y que le perdona, que se quede. Y aquí estamos en una situación semejante con el Señor,
porque Israel dice en todo el libro de Osea que estudiamos ya, los 13 capítulos anteriores, vimos que en todo el libro el Señor exhorta a Israel que deje de adorar a Baal, que deje de adorar a Astarot, que deje de adorar a Moloch, que deje de pasar a sus hijos por el fuego, que deje de hacer todas estas cosas y que realmente ellos iban a ser dispersos por toda esta situación. Israel no escuchaba, seguía pecando, seguía adulterando con los dioses ajenos y adorando a otros dioses de otras naciones y haciendo alianza con los reyes de otras naciones que después esas alianzas le jugaron una mala pasada, como se dice, ¿verdad? Porque lo llevaron cautivo, como a Siria, por ejemplo. Y ahora el Señor, después de tanto de haberlos exhortado, de haberlo hablado, y ellos no escucharon, ya llega en el final del libro en una súplica, así que el Señor le dice, vuélvete a mí, vuélvete a Israel, dice, a Yahweh tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, Dios reconoce, y esto es muy interesante, esto es muy interesante, yo quiero que prestes atención en esta parte porque le dice el Señor, porque por tu pecado has caído. Dios nos ha creado a nosotros los seres humanos, que nos llamó para un propósito divino, nos ha creado a todos. Yo creo a todos aquellos que Él llama y que oyen su voz y le siguen con un propósito divino. Y muchas veces cuando el ser humano peca o se desliza, vamos a decir, o sale, deja de vivir en la santidad de Dios, en el camino del Señor y tratando de obedecer a Dios, Dios, yo siempre entiendo esto, ¿verdad? Que Dios no le mira sino al ser humano, al alma que Él creó y que Él ha llamado para grandes cosas, porque Dios sabe que la lucha nuestra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, y Dios sabe que el enemigo se levanta de una manera terrible para querer ponerte piedra todo el tiempo de tropiezo para que caiga. Por supuesto, también la palabra dice que Dios nos va a dar una tentación mayor que no podamos soportar. Todo eso está bien, pero muchas veces el ser humano cae en una situación terrible. Y Dios está ahí, ¿verdad? Porque Él dice, le dice a Israel, por tu pecado has caído, ¿sí? Porque elegiste o porque de repente te dejaste llevar, porque el pecado, yo quiero decirte que no es una cosa que sucede de un día para el otro, es una cosa que uno va viviendo día a día, constantemente, y llega un momento que no puede ya manejar la situación y ahí se produce lo que es el pecado, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está mirando al ser humano como Él le creó, ¿verdad? Que el ser humano es un ser débil ante semejante lucha que tenemos contra las tinieblas, pero su espíritu nos fortalece y nos ayuda, ¿verdad? Pero muchas veces el ser humano se ensoberbece como pasó con Israel y por eso es que cae. Entonces el Señor le dice, vuélvete. El pecado siempre, como decía ayer, justamente conlleva así también el dolor, porque por supuesto todo lo que Israel pasó en el tiempo de la cautividad y la dispersión y todo lo que sucedió, eso fue dolor terrible, porque sus hijos fueron muertos, sus hijas fueron llevados cautivos y todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero realmente si creemos en el perdón y en la redención de Dios, volveremos al estado, al primer estado, ¿verdad? De comunión con Dios. Muchas veces las personas pecan y caen y no quieren volver o ese mismo orgullo no les permite volver y retomar nuevamente y reconocer que Dios le perdona. ¿Pero por qué? Porque el ser humano no se perdona, porque Dios automáticamente nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona, porque Él es Dios y Él sabe con qué nosotros estamos batallando, ¿verdad? Entonces, esa generación de los israelitas de su tiempo, del tiempo de Oseas, ¿verdad? No quiso escuchar la voz de Dios, por eso es que ellos fueron llevados cautivo no 390 años, como siempre hablamos, sino 390 años por 7, porque dice la palabra que si ellos no se arrepentían y pecaban, su pecado se iba a multiplicar por 7, y de hecho sucedió eso. Por eso es que ellos, en lugar de volver a los 390 años, como dice Ezequiel,
que Judá volvió a los 70 años de Babilonia. Israel, el reino del norte, debería haber vuelto a los 390 años y no volvió. ¿Por qué? Porque pecó y eso le causó un alejamiento más todavía de tiempo, sí, para con el Señor, y no volvió, y volvió recién, está volviendo desde el 2000. 2000, 2009, 2010, como siempre digo, está volviendo. ¿Y quién está volviendo? Esta generación, ¿sí? Nuestra generación, que escucha la voz de Dios, que quiere realmente obedecer, ¿sí? Y Pablo dice que ¿acaso vamos a leer, ¿sí? Romanos, ya leímos ayer, pero estamos dando una repasadita nuevamente al versículo 1. Porque Pablo dice algo interesante aquí en el capítulo 3 de Romanos, el 3:31, dice así: ¿acaso luego dice, por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Confirmamos la ley por medio de la fe, ¿sí? No guardamos los mandamientos porque queremos ser salvos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos, ¿sí? No guardamos los mandamientos porque nos va a llevar al Señor o nos va a llevar a vivir eternamente con el Señor. Sí, por supuesto, hace parte, sí, pero la salvación es por gracia y por fe, ¿sí? No obstante, cuando nosotros somos salvos, somos hijos de Dios y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, justamente el guardar los mandamientos es porque amamos al Señor, respetamos al Señor y queremos agradar al Señor, ¿sí? Porque Él dice justamente en su palabra. Por eso guardamos el Shabbat, por eso guardamos las fiestas, por eso guardamos todo lo que tenga que ver con la Torah de Dios, ¿verdad? Sus comidas y todo lo que comprende la Torah. Es interesante porque en este tiempo nos han dicho, bueno, el Señor Yeshua o Jesús, como el mundo lo conoce, ha limpiado todos los alimentos y ahora todo es permitido. Ahora bien, yo digo, ¿cuándo Dios cambió? ¿Cuándo Dios dejó de ser un Dios que no miente? ¿Cuándo? Porque Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él es sin sombra de variación. Y Él dijo un día que los alimentos que se podía comer y los que no se podía comer. Y cuando Él dio permiso para que se coma alimentos que perjudican al templo de Dios, que somos nosotros, que no es nuestro, que es de Dios. Esto es interesante porque si nosotros entendemos que nosotros somos el templo de Dios en este tiempo y que el templo de Dios en el tiempo del desierto o en Israel antiguo realmente era tan sagrado que no podía entrar en nada que representara el pecado, ¿verdad? Y hoy en día justamente nosotros somos el templo de Dios. ¿Y quién nos dio a nosotros autorización que metamos, ¿sí?, en el templo de Dios cosas que representen al pecado, como por ejemplo comidas prohibidas, porque Dios nunca permitió? Entonces nos han enseñado y las traducciones nos han llevado a creer, ¿sí?, o a interpretar, ¿sí?, que podíamos comer lo que queríamos porque el Señor limpió. Y esto verdaderamente no es así. Nunca el Señor Yeshua vino a abolir la Torá. Por eso dice en Mateo 5, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a darle el cumplimiento. Él vino a darle el cumplimiento perfecto a la Torá, a enseñarnos a vivir en la Torá. Recordemos que los fariseos y todos los religiosos del tiempo del Señor habían cargado y habían puesto tanta carga a la Torá que justamente el Señor los exhortaba, porque lo que ellos hicieron con la Torá de Dios ni ellos podían llevar. ¿Sí? Entonces el Señor le dice en una parte, ustedes no pueden llevar, no pueden hacer nada con lo que ustedes están cargando, no pueden llevar esos mandamientos y quieren hacer carga sobre los demás. No se podía dar 20 pasos en Shabbat, no se podía
como dice una parte del libro de los maestros sí, de Israel, que no se podía escupir en el piso, todo, un montón de cosas que sacaron de contexto y realmente claro, para la gente le parecía súper difícil guardar el Shabbat. Y el Señor le dice, mi carga es liviana y mi yugo es ligero. ¿Sí? La Torá de Dios es liviana y ligera y ella nos hace justamente, nos sana, nos libera. ¿Qué quiere decir que es liviana y ligera? Que trae a nosotros liberación y restauración en todas las áreas. Eso es la Torá. No es para cargarnos que, uy, otra vez llega el Shabbat y ya no puedo, y esto y lo otro y me cargo. No, no, no. El Shabbat tiene que ser un gozo, una alegría. Por eso dice, es muy importante lo que dice Isaías en el último capítulo. Es muy interesante lo que dice sobre el Shabbat. Muy interesante porque eso es lo que representa el Shabbat, ¿sí? En el capítulo 58 de Isaías, en el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitará en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Es interesante cómo el pueblo de Dios reclama, ¿sí?, continuamente las promesas de Dios y profetizan con las promesas de Dios, pero no quieren guardar los mandamientos. Y pastores que enseñan de guardar los mandamientos, de respetar a Dios, pero un mandamiento no lo guardan, que es el Shabbat, porque en los 10 mandamientos, es interesante porque si en los 10 mandamientos no hubiera estado el Shabbat, hubieran tenido una excusa, ¿verdad?, para no guardarlo, pero en los 10 mandamientos está el Shabbat, el día de reposo de Dios. Entonces, ¿qué dijo la Iglesia Cristiana Católica o la Iglesia Cristiana Evangélica? Que el Señor Yeshua vino a cambiar el día de reposo. Y yo quiero contarte algo, que el Señor Yeshua no cambió el día de reposo. El que cambió el día de reposo por el día domingo fue Constantino en el año 325 realmente. Y esto fue por decreto, ¿sí? Por ley, ¿sí? Por concilio, perdón. Entonces, realmente la palabra del Señor dice que si alguien añade a la palabra será maldito, o si alguien le quitare algo será maldito. Y es muy interesante cómo la profecía nos alinea. Por eso el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a darle cumplimiento. Isaías 66, 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, que esperamos, ¿verdad? Porque los hijos de Dios esperamos que el Señor venga por nosotros, que nos lleve a un cielo nuevo, una tierra nueva. Esperamos el gran milenio, enseñamos esto, lo vivimos y creemos. Y Isaías dice en el capítulo 66, 22, dice así, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán, delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ¿qué quiere decir de mes en mes? De Rosh Kodesh en Rosh Kodesh, ¿sí? Que es un mandamiento. También el Rosh Kodesh es un mandamiento. ¿Por qué guardamos el Rosh Kodesh? Para entender los tiempos de las fiestas. Porque si no guardamos el Rosh Kodesh no vamos a saber cuándo es 14 de Nisan, que es Pesach, y cuándo es el 15 de Tisrei, que es tabernáculo, ¿sí? El nacimiento de Yeshua. De mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de Yahweh. Delante de mí, dijo Yahweh, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto está en tu Biblia, ¿eh? Yo estoy leyendo la Reina Valera, Isaías 66, 22. Esto es lo que el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Los profetas, lo que dijeron los profetas se va a cumplir. Entonces realmente podemos ver que el Señor le dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Osea, le dice, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Yahweh y decid, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
quita toda iniquidad, ¿sí? Y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces dice, llevad palabra de súplica. ¿Quién debe quitar la iniquidad? Yahweh, apenas Dios, ¿verdad? Yahweh es Jehová. Yahweh, nuestro Dios. Pero si nosotros no le pedimos, ¿sí? Por eso nosotros siempre debemos renunciar al pecado, renunciar a la envidia. Yo era una persona que luchaba mucho con estas cosas que parecen insignificantes en la vida del creyente en Dios, ¿sí? Como por ejemplo la envidia o la burla o el chisme o cosas así. Cuando uno comienza, uno de repente no considera estas cosas y uno no sabe la palabra, pero cuando yo entendí que yo tenía que renunciar a Satanás y a estas cosas, entonces yo comencé a renunciar y parece que nada sucedía, que eso seguía. Me presentaba delante alguna situación y eso seguía ahí. Y no pasaba la prueba, no pasaba aprobada, vamos a decir. Entonces yo llegué a un momento que tanto renunciar y creer que eso iba a suceder en mí, sucedió. Y fui libre de eso. Entonces dice, llevad con vosotros palabra de súplica. Renunciar al vicio tenemos que renunciar, al pecado tenemos que renunciar, porque si nosotros creemos que no diciendo nada y dejando ahí que eso pueda crecer, gloria al Señor, gloria a Dios, sí, ya te respondo, sí, gloria al Señor, Sandra, realmente no va a suceder. Nosotros por eso debemos pedir siempre al Señor que limpie, renuncio a la envidia, renuncio a los celos, renuncio a la iniquidad, porque dice, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cómo podemos ofrecer buena ofrenda? Sin pecado, ¿sí? Por eso es que cuando venimos a la presencia del Señor debemos primero arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Dice Florencia una pregunta, ¿este es el mes de Pentecostés? Sí, el mes de Pentecostés justamente sí es Sivam. Nosotros tuvimos el Pentecostés el sábado. Algunas congregaciones del mundo lo tuvieron el sábado anterior, ¿sí? Nosotros tuvimos el 7 de junio, la caída del sol, que era el 6 de Sivam. Porque algunas congregaciones en el mundo comienzan a contar el Omer cuando al otro día mismo de primicia, porque es Pascua a la noche y ya comienza panes sin levadura. Y al tercer día ya es primicia y ahí comienzan a contar en el Shabbatón, porque después de cada fiesta es al otro día, ¿sí? En el día de la fiesta, de tarde, es reposo. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a guardar ahí, pero resulta que la palabra nos enseña que cuando se comienza a contar el Omer es en el primer Shabbat semanal después de primicia. Entonces ahí hay toda una como siempre, ¿no? Una discusión y algunos comienzan a contar en el Shabbatón, que es el reposo festivo, y otros comenzamos a contar en el reposo semanal. Bueno, algún día nos pondremos de acuerdo también en ese tema. Entonces, algunos festejamos el 7 de junio del calendario greco-romano, que es el de Sivan, y otros festejaron una semana antes, porque comenzaron a contar antes. Pero bueno, estamos en el mes de Sivan, sí. Gloria al Señor. Seguimos entonces en el versículo 3. Gloria al Señor. Seguimos en el versículo 3. Dice así. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Aquí está justamente Dios hablando por boca de Oseas, y Oseas diciendo lo que Israel tenía que reconocer, porque en realidad Dios le mandó a que ellos no descendieran a Egipto, no compraran caballo de Egipto, no hicieran negocio con los egipcios, y que es lo que hizo Salomón en
Segunda de Reyes habla que Salomón compró caballos, hizo negocios con Egipto, se casó con las mujeres de otros pueblos y por eso pecó y Dios lo dividió el reino después de la muerte de Salomón. Es interesante, en Romanos, vamos a volver a Romanos porque Pablo habla cosas muy interesantes y las personas que no entienden a Pablo, por eso la palabra dice, Pedro dice justamente que Pablo habla cosas difíciles que algunos indoctos tuercen para su propia perdición, porque Pablo nunca habló de una fe apartada de la Torá. Pero como no entendíamos a Pablo, hemos interpretado a Pablo como que Pablo se volvió romano. Y no, en absoluto, Pablo jamás. Ahora justamente mañana, si Dios nos permite, comenzamos el libro de Romanos y vamos a ver cosas muy interesantes como Pablo nunca nos sacó de la fe hebrea, jamás. ¿No? Jamás. Entonces, vamos a entender cosas muy importantes. No nos librará, dice el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y acá Pablo justamente en Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo no entiendo por qué la iglesia cristiana evangélica dijo que Dios desechó a su pueblo y que ahora la iglesia reemplazó a Israel y la iglesia es la Israel espiritual. Eso es una teología de reemplazo. No existió en el corazón de Dios, no existirá nunca y no es así porque Dios jamás ha desechado a su pueblo. Entonces Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Después, en el versículo 11 del mismo capítulo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, cuando acá dice, por su transgresión, entonces seguramente cuando uno lee la palabra, cualquiera que lee esto dice, por su transgresión, ¿transgresión a qué? Si nosotros vamos a los evangelios, podemos ver que la palabra dice, en aquel día yo le diré, apartaos de mí, transgresores, ¿sí? Transgresores, hacedores de maldad, ¿sí? Y ahí la traducción dice hacedores de maldad, pero ahí significa transgresores de mi Torá. Esto es muy interesante porque el hecho de que nuestra Biblia sí haya sido traducida por sínodos católicos, tenemos muchos errores de traducción, no obstante es palabra de Dios y es muy edificante, por supuesto, porque hay cosas, pero no todo está mal traducido. Entonces podemos ver aquí que dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, ¿a quién? A la Torá. Porque acá el problema no es lo que nosotros pensamos que hacemos mal, sino lo que Dios dice que está mal. Si Dios dice que están mal ciertas cosas conforme a su Torá, está mal. No podemos decir, bueno, yo hago como a mí me parece porque lo importante es hacer para Dios. No, eso no es lo importante. Lo importante para Dios es que lo obedezca. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi Torá, ¿sí? Entonces dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y esto de los gentiles ya expliqué hace unos programas atrás, porque justamente cuando Jacob bendice como primogénito a Efraín, él le dice que Efraín iba a ser multitud de naciones, ¿sí? Multitud, Melo, Jagoín, multitud de naciones, que significa plenitud de gentiles. Por eso Efraín nos representa, ¿sí? En las naciones somos los gentiles dispersos que venimos a ser injertados en el olivo verde. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín fue adoptado, ¿sí? En las 12 tribus fue injertado, porque Efraín era hijo de José con Manasés, con una madre egipcia. Y esto es muy interesante, que la madre sea egipcia, porque para que seas judío,
tu mamá tiene que ser judía, no el padre, sino la madre. Esto es muy interesante. Entonces, nosotros no somos israelitas naturales, pero venimos a ser injertados en el olivo verde que es Israel y adoptados, porque dice la palabra que fuimos adoptados por el Señor, para provocarles a celos, dice. ¿A quién? Al pueblo de Dios. A nuestros hermanos los judíos que tienen la Torá, porque acá lo que está hablando, Pablo está hablando de la Torá, el enfoque y el centro de la prédica de Pablo es la Torá. Es impresionante como cuando comenzamos a meditar la palabra, vemos que todo el tiempo el centro del estudio de la enseñanza de Pablo es la Torá. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por la transgresión a la Torá, para provocarles a celos a quién, a nuestros hermanos los judíos. ¿Y cómo vamos a provocar a celos a nuestros hermanos los judíos guardando domingo? Es imposible, a ellos no les interesa el domingo, ellos saben que el domingo no es un mandamiento de Dios, ellos saben que en Navidad, año Nuevo, que la Semana Santa no es mandamiento de Dios, sabe que eso salió del corazón de un hombre en el año 325 de un emperador que formó una religión, que es la religión cristiana católica, y realmente no podemos provocar a celo en absoluto a nuestros hermanos los judíos no guardando la Torá. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Fuimos llamados a guardar la Torá, ¿sí? Porque fuimos injertados en el olivo verde. Vamos a leer lo que dice Efesios. Aquí también podemos ver algo muy interesante ya lo encuentro por aquí, Efesios 2, 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Somos salvos por gracia, dice. Y ayer hablábamos que Oseas hablaba justamente que Israel era salvo por gracia. O sea, ya antes de Yeshua, de Cristo, sí, ya hablaban de la gracia. Eso no es de ahora. No es que hoy estamos en el tiempo de la gracia y no estamos bajo la ley y todas estas cosas mal interpretadas que dijo Pablo, que Pablo nunca dijo eso. Entonces, acá es muy interesante porque justamente si seríamos salvos por nuestras obras, estaríamos todos perdidos porque no podemos hacer nada para ser salvos. Somos salvos por gracia, pero ¿acaso por ser salvos no vamos a guardar la Torá? Guardamos la Torá porque somos salvos. Guardamos la Torá porque amamos a Dios, porque Él nos eligió, porque Él nos injertó en el olivo verde, porque Él nos adoptó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios con amor nos rescató y nos injertó en el olivo verde que es Israel. Y por ser pueblo y por ser sus hijos, nos dio instrucciones cómo vivir, ¿sí? Nosotros no somos un pueblo que no tenemos instrucciones, no tenemos mandamientos, no tenemos preceptos, no tenemos padre, tenemos un padre que es Dios, ¿sí? Y nuestro padre en la fe que es Abraham, como dice la palabra, y por supuesto tenemos mandamientos como hijo de Dios y pueblo suyo que somos. En Efesios 2, del 11 al 13 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne, ¿sí? Nosotros éramos llamados incircuncisos, pero nos fue Dios, el Señor, por medio de su sangre preciosa que derramó en el madero, ¿sí? Él nos injertó, ¿sí?, en el olivo verde y vinimos nosotros a ser pueblo suyo. En aquel tiempo, cuando éramos gentiles, ¿sí?, estabais sin Cristo, dice, sin Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel en aquel tiempo cuando éramos gentiles. Por eso Pablo dice: acordaos, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de dónde Dios les sacó, no se olviden que ustedes no eran pueblo y ahora son pueblo porque fueron injertados.
Entonces Pablo está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos pactos, estábamos ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, estábamos muertos en nuestros pecados. Dice, pero ahora, en Yahshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios para con el mundo, ¿sí? Como decía ayer justamente, un judío, porque Yahshua es judío, un judío, el león de la tribu de Judá, ¿sí? De la raíz de David, un judío vino a salvar al mundo y el mundo no quiere a nuestros hermanos los judíos. Pero un judío vino a salvar al mundo porque nuestro Señor Yahshua es de la tribu de Judá. Efesios 2, 19 y 20 dice así, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Quién puede decirnos a nosotros, por qué guardas la Torah? ¿Por qué guardas el Shabbat? No es tuyo. ¿Por qué guardas las fiestas? No son tuyas. ¿Por qué no comes cerdo? Porque eso no es para vos, eso es para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos guardaron siempre la Torá, porque ellos volvieron al tiempo. Ellos a los 70 años, dice la palabra, que Daniel estaba mirando los libros y se encontró que el tiempo de la cautividad ya había pasado y que era tiempo de salir, era tiempo de volver a casa, y ellos volvieron. ¡Qué maravilloso! Entonces, por eso es que ahora guardás la Torá y es como que eso es judaizante, eso es secta, eso es... ¿Por qué? Porque no están entendiendo la palabra de Dios, que Israel también tiene que volver, el reino del norte también tiene que volver. Aleluya. Entonces dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿sí? Yahshua el mismo. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Hebreos 13. Gloria al Señor. Hebreos 13, 15, 16. Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso le dice Oseas, le dice al pueblo, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Yahweh y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestra mano, nunca más adorarán a los dioses de yeso o de madera, dice. Nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces dice Pablo en Hebreos 13, 15 y 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificio de alabanza? Reconociéndonos que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Él cada día para, valga la redundancia, presentarnos delante de Él con un corazón limpio y agradable a sus ojos, ¿verdad? Dice el versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Alabanza, sí, alabanza, sacrificio de alabanza y reconocernos delante de Dios. Oseas. Seguimos un poquito más en el versículo 3. Sí, vamos a Deuteronomio, porque ahí justamente, Deuteronomio 17, 16. Dice así. Pero él
Acá justamente está el mandamiento que los reyes no debían comprar caballos ni nada que se pareciese a Egipto, pero eso fue lo que hizo Salomón, por eso es que Dios se enojó y lo dividió el reino después de su muerte. Pero él dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No vuelvan, ¿sí? No volvamos, no pensemos en volver atrás, ¿sí? De donde Dios ya nos sacó. Porque ¿qué hizo Salomón? Fue y compró caballos, fue y trajo mujeres de Egipto, trajo caballos, trajo piedras, trajo plata, trajo oro, trajo cosas, y Dios le dijo, no, el rey no debe hacer eso. Él fue, hizo eso. Por eso dice justamente, Oseas, digan, no nos librará el asirio, digan, no montaremos en caballo, digan, nunca más dirán que estos dioses que ustedes crean son sus dioses, y reconozcan que el huérfano alcanzará misericordia en las manos de Dios. Ezequiel 11:1, vamos a ver, aquí estamos cerquitas, Ezequiel 11:1 al 3. 11:1 al 3 dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Yahweh, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre, y vino sobre mí el espíritu de Yahweh y me dijo, di, así ha dicho Yahweh, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las casas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las habré entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Yahweh el Señor. Bueno, en el estado realmente que estaba Israel, cometiendo estos pecados, el Señor había ejecutado, había enviado, mejor dicho, un juicio, sí, desde la boca de Ezequiel contra Israel. Ezequiel, también ahí en el capítulo 3, 17 al 21, dice así, hijo de hombre, dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Qué interesante lo que está hablando Ezequiel, sí, en esta parte, porque el Señor dice en su palabra, en el Nuevo Pacto, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo vamos a reconciliar a Dios con los hombres? ¿Sí? O a los hombres
con Dios, por medio de hablar su palabra. La palabra del Señor, no todo el mundo lo acepta, ya lo sabemos, y la Torá más aún, el mundo rechaza la Torá. Por eso es que el mundo entero guarda Navidad, porque la Navidad no festeja a Yeshua, a Jesús, como fue traducido. La Navidad es una fiesta totalmente pagana, porque si fuera la fiesta de Yeshua HaMashiach, el mundo no lo festejaría, porque el mundo no quiere al Señor. ¿Cómo puede ser? Esto es interesante. Entonces, nosotros debemos hablar. Los profetas sufrieron tanto. Ezequiel tuvo que dormir, siempre digo esto porque es interesante, del lado izquierdo 390 días y del lado derecho 40 días, ¿sí? Día por año le dio el Señor. Tuvo que comer pan. El Señor le dijo que hiciera pan y que lo cocinara, ¿sí? Con excremento humano. Y Ezequiel le dice, ¿cómo puedo hacer esto? Que nunca he comido cosa inmunda. Entonces le dijo el Señor, te permito que lo cosas con excremento de animal. Oiga lo que tenían que hacer los profetas para demostrar al pueblo el juicio que venían por no guardar su Torá y por haberse alejado de su Torá y de sus mandamientos. Entonces nosotros fuimos llamados, ¿sí?, a hablar la palabra de Dios, guste a quien le guste. Nosotros no estamos llamados a hablar cosas que a la gente le guste y que a Dios le desagrade. Nosotros los atalayas fuimos llamados a hablar la verdad de Dios, aunque a la gente le desagrade, pero estar agradando a Dios todo el tiempo. Por eso es que la palabra dice que el profeta que no guarda la Torá es un mentiroso, porque el profeta que profetiza de parte de Dios debe ser un profeta que guarda la Torá de Dios. Qué interesante. Vamos a una alabanza y ya volvemos para seguir esta parte del capítulo 14. Gloria al Señor. ¿Tenemos el operador por ahí? Gloria a Dios. Bueno, parece que no. Gloria al Señor, no importa. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más hasta que el operador vuelva. Oseas 13, 4 y 5 dice así. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Acá justamente habla de lo que hablábamos ayer, de pura gracia. ¿Por qué sanará nuestra rebelión y nos amará el Señor? ¿Porque nos merecemos? Ya vamos a una alabanza. ¿Por qué? No, por pura gracia. Porque Él es Dios y porque Él ama su creación. No porque nosotros merecemos que Él nos salve, o nosotros no merecemos nada porque somos ya de por sí pecadores, pero si nos arrepentimos y nos reconocemos delante de Él por pura gracia nos ama y nos redime de nuestro pecado. Vamos a una alabanza y ya volvemos. No puedo abrir el micrófono para las redes, pero por el copyright.
Seguimos, gloria al Señor. Ahí estuvimos en la 102.7 Atlántida FM, escuchando una alabanza, gloria al Señor. Seguimos aquí también, por supuesto, en TikTok, nuestra red en este tiempo, sí, esta plataforma, mejor dicho, que estamos en este tiempo usando, gloria al Señor. No obstante, luego yo subo las grabaciones a mi página de Facebook, Valeria Berbergi, y también a mi página de YouTube, Valeria Berbergi. Gloria al Señor. Seguimos aquí en el capítulo 14 de Oseas para poder terminar hoy, y tengo la intención de poder comenzar mañana Romanos y poder entender a Pablo. Pablo que según muchos, sí, de nuestros hermanos cristianos evangélicos confundieron muchas cosas que Pablo dijo y realmente Pablo nunca dijo. Realmente qué tremendo, porque cuando estudiamos la palabra con una lente hebrea y desde el contexto hebreo podemos entender las escrituras y vamos a entrar en un vivir, sí, agradando a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos ver que ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 14, ¿sí? Dice justamente, como ya leímos anteriormente, yo sanaré su rebelión, dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Entonces, aquí justamente está hablando Oseas de lo que iba a venir, ¿sí? Para bendecir y para restaurar, por supuesto, al pueblo de Dios. Por pura gracia vino Yeshua. Yeshua no vino porque nosotros, o Jesús, como tú lo conoces, no vino porque nosotros nos merecíamos. No. Por pura gracia nos amó, por pura gracia nos eligió, por pura gracia nos injertó en el olivo verde. Y aquí estamos conectando Jeremías, ¿sí? Jeremías 11, 15 al 17 dice así: ¿Qué derecho tiene mi amada con mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes sacrificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte en eso? Olivo verde, hermoso en su fruto, dice Jeremías, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh a tu nombre, a la voz del recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y aquí podemos conectar con Romanos, lo mismo. Pablo está hablando lo del profeta Jeremías. Pablo está diciendo lo mismo en Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Oye, qué interesante lo que dice Pablo aquí en el capítulo 11 de Romanos. Si Dios no perdonó, ¿sí?, a las ramas,
verdaderas, y fueron desgajadas por incredulidad, y nosotros fuimos injertados, ¿sí? Por creer y por fe y por gracia. No nos jactemos, ¿sí? Porque dice más adelante, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, ¿sí? Si permanecemos en Dios, si oramos por su pueblo. La palabra del Señor dice que si queremos vivir en paz, debemos orar por Jerusalén, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Mira, pues, dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Cómo nosotros podemos jactarnos contra el pueblo de Dios, ¿sí? Si ellos son la rama natural y si Dios los quiere volver a injertar, los injerta, ¿sí? Porque ellos son las ramas del olivo verdadero. Dice el versículo 6 hasta el 9, dice así, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Sí? Llegará el momento, y es lo que está sucediendo, que Efraín va a reconocer quién es Efraín. Los gentiles sí que están dispersos por todas las naciones de la tierra y vienen a ser injertados en el olivo verde, entonces, y reconocen la Torá. Entonces dice, llegarán días que Efraín dirá, ¿quién es Efraín? Los gentiles injertados, que ya no son gentiles, porque ahora ya no son extranjeros, ya no son gentiles. ¿Qué dirán? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? ¿Qué tendré yo con el domingo? ¿Qué tendré yo? ¿Qué tengo yo con Navidad? ¿Qué tengo yo con Semana Santa? ¿Qué tengo yo con comer comidas desechables de parte de Dios? ¿Qué tengo yo? Nada. Llegará el momento que Efraín dirá eso, dice la palabra. Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué tremendo lo que está diciendo justamente la palabra del Señor. Los justos andarán por ello, pero los rebeldes caerán en ellos. Vamos a leer Mateo, ¿sí? Para ya terminar esta parte del capítulo 14. Mateo 7:24, gloria a Dios. Mateo 7:24 al 26 dice así, levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo. Perdón, Mateo estaba leyendo Marcos. Gloria a Dios. Mateo 7:24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es lo que está diciendo justamente Oseas. ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa? ¿Quién es sabio y puede edificar su casa sobre la roca que es Yahshua, la Torah de Dios? ¿Quién es sabio y entienda esto? Porque los caminos de Yahweh son rectos, ¿sí? Son rectos. Cuando caminamos en los caminos de Yahweh, ciertamente tendremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y los justos andarán por ellos, ¿sí? Los justos, aquellos que no están preguntándose
¿por qué hago esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y no quiero hacer esto porque no me gusta, porque yo quiero seguir acá en este lado donde está todo permitido, donde los justos andarán, no los pecadores, los justos, no los pecadores que no se quieren arrepentir, quiero decirte, porque ya dijimos al principio que todos somos pecadores, porque la palabra de Dios dice que no hay uno que no sea pecador, porque todo hombre peca, no obstante, si nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿sí? El pecador que quiere vivir en el pecado, a eso me refiero. Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y que llegamos al final de nuestro programa, terminamos el capítulo 14 y mañana vamos a comenzar un nuevo libro. Espero que podamos encontrarnos nuevamente mañana por la 102.7 Atlántida FM y aquí en nuestra página de TikTok también para hacer en vivo, ¿sí? Gloria a Dios. Así que nos encontramos mañana, si Dios quiere, al horario de las 14.